Vamos a hacer la lectura de este estudio. Juan 3 17 al 21. Ya habíamos leído la semana pasada el 17 y 18, pero lo vamos a volver a leer. Del 17 al 21, Juan 3. Amén. Gracias. A partir de la semana pasada empezamos a ver esta cuestión de la ley universal, que la vemos reflejada, obviamente, en la ley de Moisés. No es no es que debamos seguir u obedecer la ley de Moisés de principio a fin, porque recordemos que tiene diferentes preceptos que fueron dados a los israelitas para cuando ya entraran a la tierra prometida, otros dados a los israelitas mientras estaban en el desierto, otros dados a los reyes, etcétera, diferentes cosas así, cosas que ya no aplicamos nosotros. Pero sí, en medio de toda esta ley está la ley universal. La ley universal, solamente puse estos tres puntos o características me parecieron bastante elementales. Primera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6 4 al 9. Ahí tenemos esa breve referencia sobre el Shema o el famoso Shema, porque ya se convierte, algo así como para nosotros es el Salmo 23, que también para los judíos lo es, pero para ellos el Shema de Deuteronomio 6 es ese, y es muy importante para ellos. Ahora, ¿lo han cumplido? ¿Han hecho? Bueno, ese es el gran problema y por lo cual al estar en contra de la ley universal, entonces la persona se condena, el ser humano se condena. Amarás al Señor tu Dios. El otro, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bastante famoso, el primero de los mandamientos, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí, que también ya empezábamos a hablar la semana pasada. Dioses ajenos no necesariamente quiere decir que tengamos una escultura, una imagen, algo de fundición o algo así delante de nosotros y que nos arrodillemos y todo lo demás, sino tiene que ser algo que ocupe ese lugar que solamente le corresponde a Dios. Simplemente con eso ya tenemos dioses ajenos delante de Él. Y por supuesto el de obedecer al Señor. Varias veces lo repite en Deuteronomio 6. Recomiendo que lo lean, Deuteronomio 6, porque varias veces repite, cuídate de guardar, cuídate de guardar. Otro famoso, no lo apunté ahí, pero es Josué 1, ¿no? Josué 1:8, Josué 1:9, lo puedo apuntar. Josué 1:8 y 9. Muy famoso, ¿no? También. Que medite uno en la ley del Señor y que se preocupe de guardar, de hacer todo lo que ahí está escrito. Y en el Nuevo Testamento vemos también estos reflejos, pero es a lo que vamos a ir ahora. Terminábamos la semana pasada, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Otra vez está la palabra muy famosa que la encontramos en el versículo 16. Dios ha dado a su Hijo unigénito. Igual, aquí aparece en el versículo 18 nuevamente el unigénito. Recordemos que es unigénito. ¿Cuál es la palabra ahí? Monogene. Es el único que Dios ha engendrado. Y es de estos pasajes de donde viene aquel texto famoso o lema famoso que se dedicó en las iglesias mismas, que Jesucristo es eternamente engendrado, pero no creado. Él nunca fue creado, pero sí fue engendrado. Es engendrado. Y es algo que se queda conforme a los concilios de la iglesia. Em, entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo? Lo que está haciendo es, ¿será que está quitando a Dios y poniéndose Él en ese lugar? No lo está haciendo. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Por lo cual nos estamos y le estamos dedicando mucho más tiempo a esto.
¿Por qué el Señor Jesucristo entonces se convierte en el que define la salvación o la destrucción del ser humano? ¿La persona se va a salvar o no? Dependiendo de su relación con el Hijo de Dios. Tomemos en cuenta que el hecho de que sea el Hijo de Dios y sobre todo también que sea el unigénito del Padre, significa que Dios ha entregado lo más importante de él, lo más valioso, lo que él más amaba. De hecho, eso es uno de los nombres del Señor Jesucristo, el amado. El Señor Jesucristo también se le conoce por el apóstol Pablo como el amado. ¿El amado por quién? El amado por el Padre. Entonces es un regalo de Dios, es lo que Dios ofrece. ¿Y por qué lo entrega? ¿Por qué lo da? Para la salvación del mundo. Bueno, está bien, por un lado vemos eso, pero en realidad el Señor Jesucristo viene a manifestar, viene a traer la luz y viene a manifestar a Dios o más bien a mostrar a Dios. Simplemente con entender esa característica que el Señor Jesucristo era el más amado por Dios y que Dios lo entrega, significa que Dios está haciendo la obra más maravillosa que jamás había hecho, simplemente con eso. Desde ahí ya entendemos la característica, la calidad de quién es Cristo, su persona, su ser, la importancia de Él, de su existencia y de su necesidad. Tomemos en cuenta que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, no es de este mundo, Él mismo lo señala. Él no pertenecía a este mundo, Él vino a este mundo a cumplir una misión, pero Él no pertenece a este mundo. Él le pertenece al Padre, él pertenece o debe estar a la diestra del Padre, tiene que estar con Dios. Él es el Logos, él es el creador o por medio del cual Dios ha creado todas las cosas, en quien Dios ha creado todas las cosas y para quien Dios ha creado todas las cosas. Él es el ser fundamental y primordial. Simplemente con eso ya nos damos cuenta de la importancia del Hijo de Dios. Ahora, aún así, el Hijo de Dios viene a quitar a Dios de en medio, apartarlo, alejarlo. Por eso es lo importante de esta característica que puse. Y en la segunda característica tendría que ser la tercera, pero ahí lo ponen ustedes. Viene a mostrar a Dios. De hecho, esto lo vimos también en el primer capítulo de Juan. Recordemos, primer capítulo de Juan. A Dios nadie le vio. Jamás. El unigénito Hijo de Dios es el cual le ha dado a conocer. El unigénito del Padre, ¿no? Es él quien le ha dado a conocer. Dios, a Dios nadie le vio jamás. Siempre era el Hijo de Dios, es el que se mostraba y se manifestaba. Y con esto, lo que debemos entender es que Dios nunca se había mostrado al ser humano como se mostró por medio de su Hijo Jesucristo. No quiero decir hacia toda la creación, aunque es probable que nadie conociera o pudiese ver tanto a Dios desde la eternidad como con la manifestación del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, sobre esta tierra, es probable, pero no vayamos hacia eso todavía. Ahora, ¿a qué voy con esto? Tomemos en cuenta que Dios, aunque llamó así a Abraham, llamó a Noé, llamó a David, llamó a muchas personas, se manifestó a muchas personas, habló con muchas personas y habló y se manifestó al pueblo, Dios nunca se mostró completamente. Dios nunca se manifestó completamente. ¿Cómo sabemos eso? Simplemente con su nombre. ¿Qué pasa con el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? En los puntos masoréticos indica que las vocales no son Yahvé, sino Yevá. Entonces, ¿cuál es? ¿O es Jehová? ¿Jehová? ¿Jehová es el nombre de Dios? Dios se manifiesta con el tetragramatón, de ahí es que viene el Yahvé. Pero el Yahvé es que le ponen algunas vocales, pero es solamente las consonantes. Más sería Yishva. Yishva. Sería lo más apropiado porque no tiene vocales.
solamente tiene las consonantes, o tal vez añadiéndole el lleva, algo así. El punto es que no se sabe. Como Dios se le manifestó a Moisés o como Dios se lo dijo, quedó perdido en el tiempo. ¿Por qué? Por los problemas del hebreo. El hebreo no tiene vocales. Las vocales le fueron añadidas. Es cierto que nos acercamos más a como veían los hebreos, por ejemplo, cuando escribieron la Septuaginta. Ellos escribieron la Septuaginta, pero aún así se fueron dando con el paso del tiempo cambios de sistema, no para cambiar las letras del texto bíblico, sino para poder pronunciarlo, para poder expresarlo, sin cambiar el texto bíblico, sin hacerle añadidos. Ese es el problema del hebreo. Entonces, desde ahí ya vemos un problema con la directa manifestación de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, el tetragramatón, nosotros sabemos por nuestra Biblia que quiere decir yo soy. Ese es el yo soy por nuestra Biblia. Aún así, dicen varios estudiosos judíos que no es yo soy, que el tetragramatón, o sea, el tetragramatón, lo voy a escribir acá, tetragramatón. Es YHBH, conforme nosotros lo vemos. En hebreo es Yod He Bab He. Yod He Bab He. En hebreo. Esto es lo que Dios le dice a Moisés, pero el problema es cómo se pronuncia. No tiene las vocales de la misma manera como está ahí, solamente hay consonantes. Entonces no sabemos cómo se pronuncia. Al paso de los años se considera que es Yahvé, pero también de ahí viene por los puntos masoréticos la palabra Jehová, el derivado Jehová. ¿Y de dónde viene el derivado Jehová? Porque tomaron letras y consonantes y entonces también utilizaron la palabra Adonai, que es una expresión también sobre Dios, para poder conformar el nombre Jehová, pero en realidad Dios nunca se presentó como Jehová. ¿Es malo esta formación del nombre Jehová? No, se hizo por respeto, en primer lugar, y por otro lado, por precisamente los problemas de que no sabemos cómo es que se pronuncia en realidad. Como les digo, en realidad solo habría que pronunciar las consonantes. Eso sería, pero en realidad las vocales no se tienen. Según esta revelación que Dios le da a Moisés, cuando se recuerdan, Moisés les dice, ve a mi pueblo, preséntate ante Faraón y que me vayan a servir. Y entonces Moisés les dice, pero ¿y quién? ¿Qué nombre les voy a dar? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién me manda a hacer esto? Y es entonces donde viene el famoso tetragramatón. En nuestras Biblias, como dije, se traduce como yo soy, pero según los estudiosos judíos no es yo soy. Según ellos, y aún así ellos lo dejan un poco a la penumbra porque ellos mismos aclaran de que no saben muy bien, el tetragramatón significa yo fui y yo seré, algo así. Es lo que significa eso y un tanto como yo hice todas las cosas, algo así. Todo eso está embebido en este nombre. Aún así mismo ellos aclaran que no es así. Obviamente cualquiera me aclararía a mí que yo lo estoy diciendo mal. Bueno, o sea, ese es el punto, que no se sabe exactamente qué es. Y así se ha mantenido. Y así se ha mantenido. ¿A qué me refiero? Se ha mantenido con una especie de, sí, Dios existe, sí, Dios es el creador, pero ¿cómo se llama? No lo sabemos. ¿Cómo es? No lo sabemos exactamente. El nombre famosísimo que aparece desde el principio de la Biblia es Elohim, solo que el Elohim es un nombre plural, no dice Dios. Quiere decir, no dioses, no es que quiera decir eso, sino quiere decir Dios, pero es plural. El verdadero nombre de Dios es Él. Ese es el término. Puede ser prefijo, puede ser sufijo, pero ese es el verdadero término, Él. Entonces, el Lohim ya es un término propiamente plural. Nuevamente, los estudiosos judíos dirán, no, bueno, sí, eso es que es plural, pero en realidad hay que pronunciarlo nada más singular porque Dios es uno y bla, bla, bla. Y sí, ciertamente tienen razón, Dios es uno y lo vemos también en Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, en el Shema, ahí está más que claro que Dios es solamente uno. Pero
Nuevamente, tenemos otro ejemplo en donde está esta penumbra, una situación un tanto extraña. No sabemos a ciencia cierta cuál es el nombre de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios. Y es a lo que viene Cristo Jesús a manifestar. Cristo Jesús viene a mostrar el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, las personas de Dios, porque cuando Él viene, entonces ahí mismo se empieza a manifestar la Trinidad de forma gloriosa. Recordemos solamente su bautismo. Así que el Señor viene a manifestar a Dios, quien es verdaderamente Él. Así que si nos apartamos de Cristo Jesús, si nos apartamos del Señor Jesús, nos estamos apartando literalmente de Dios porque nadie ha manifestado a Dios de tal manera como lo hizo el Señor Jesucristo. Todos los profetas tuvieron errores, problemas, dificultades. Incluso entre los más perfectos, ahí tenemos el caso de Elías, uno de los hombres más perfectos que ha existido, y es un hombre que le pidió a Dios que le quitara la vida. Moisés, otro de los grandes hombres de Dios, y al final de su vida se enoja, imponiéndole a Dios que sacara agua de la roca, y así. Vemos una y otra vez todos estos grandes hombres y siervos de Dios, y por supuesto, también podemos ver en la historia, en la humanidad, podemos ver hombres poderosos, hombres importantes, hombres muy sabios, hombres muy dedicados a los estudios y a diferentes disciplinas, aún así a ninguno vamos a encontrar con el mismo carácter, con la misma naturaleza, con la misma calidad, con la misma forma tan suprema como el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo no quita todo lo del Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con el Señor antes, sino que Él es la verdadera manifestación, el verdadero resplandor de Dios. Entonces, en Cristo Jesús se cumple todo los demás mandamientos, todas las demás obligaciones. Si amamos al Señor Jesucristo, estamos amando a Dios por sobre todas las cosas. Si ponemos al Señor Jesucristo en primer lugar por sobre todas las cosas, entonces no tendremos dioses ajenos delante de nosotros. Y además recordemos que el mismo apóstol Pablo menciona que en Cristo Jesús habita corporalmente. Es una expresión muy interesante. Corporalmente habita en él toda la plenitud de la deidad. Entonces, no es que estamos poniendo a Jesús contra Jehová, a Jesús contra Yahvé, a Jesús contra Dios, Elohim o algo así. ¿Por qué? Porque en realidad Dios nunca se reveló. Se revelaba de a poco, se manifestaba de a poco, pero su genuina manifestación fue en su Hijo Jesucristo. Puede ser un tanto complicado para algunos, pero lo que estamos viendo entonces es que ya se dispone una ley universal absoluta. El Señor Jesús lo explica mucho mejor. La luz vino al mundo. ¿Qué es lo que hace la luz? Y es lo que vemos versículo 19. ¿Qué es lo que hace la luz? El Señor Jesús está implicando que todo el mundo estaba en tinieblas. ¿A causa de qué? A causa del pecado. ¿Y qué pasó con el pecado? Dios se ha alejado. Sí, está la muerte espiritual, está bien, pero Dios se ha alejado. O sea, no es que Él quisiera, es su creación, Él lo hizo todo, pero Él se ha alejado de toda su creación. Por eso es que el ser humano todavía dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo es Dios? ¿Y de qué forma es Dios? Nunca lo podrán ver en esta creación como está. ¿Por qué? Porque por causa del pecado, Dios mismo se ha alejado, se ha apartado de la creación. Él ya no puede manifestarse. ¿Cómo le podemos llamar? El apóstol Pablo le llama capítulo 8, ya lo vimos, en el capítulo 8 de Romanos le llama Dios sujetó a vanidad esta creación. Ahí lo vemos y es a lo más que podemos llegar. Esta creación no es digna de Dios por causa del pecado, lo podemos ver así, que está esperando la transformación y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, sí, pero es el mismo momento donde viene el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien viene a transformar todas las cosas. Em, la idea del apóstol Pablo también en ese caso, perdón, en esos pasajes es que Dios
no se manifiesta completamente, Dios no se revela completamente, sino que nos entrega a su Hijo. En el caso del Antiguo Testamento, Dios da su palabra, muestra su verdad, pero después vendría la manifestación gloriosa. El apóstol Pedro también lo escribe. El apóstol Pedro escribe de que aquellos grandes hombres de Dios, aquellos grandes profetas, estaban administrando y estaban preparando cosas que serían para nosotros, no para ellos, las preparaban para nosotros. ¿Esto por qué? Porque Dios no quería que ellos tuvieran gloria antes que nosotros o sin nosotros, sino que somos el mismo pueblo, somos el mismo pueblo. Entonces, viene una gloria más grande que es Cristo Jesús, el Señor Jesús se manifiesta y esta gloria estaba preparada por los antiguos. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento, la preparación de la venida del Hijo de Dios. Por eso es que hemos mencionado los sacrificios hablan de Cristo, la palabra habla de Cristo, el templo, la idea del templo nos habla de Cristo de principio a fin, lo menciona también el escritor de Hebreos, capítulo 8 de Hebreos, capítulo 9, etcétera. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento tiene que ver con la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, que es cuando viene a dar su vida por nosotros y por supuesto, todavía estamos esperando esa ya manifestación formal en donde Él ya no tendrá más apego o no apego, sino apego a esta carne, apego a esta vida, apego a este mundo, sino más bien todo lo contrario. Viene del cielo a someter a este mundo y a esta creación completamente a todo lo que es del cielo. Entonces, recibirá una transformación total. Esa es la condición del mundo. La condición del mundo es que está completamente en tinieblas y solamente tiene la manifestación del Hijo de Dios, el resplandor del Hijo de Dios, la luz del Hijo de Dios. Tomen en cuenta que dice el Señor, la luz vino al mundo. No dijo ya vino antes o ya estaba la luz en el mundo desde antes. Los antiguos estaban preparándose para la venida de la luz. O sea, los profetas, Moisés, David, todos ellos estaban preparando y todo lo que dejaron estaba siendo preparado para la venida de la luz, que es el Hijo de Dios, a este mundo, a esta tierra. Cuando viene la luz, entonces es la manifestación gloriosa de Dios, la muestra de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la excelencia de Dios, de la grandeza de Dios. Viene a darse la liberación, el ser humano ya es libre de a lo que Satanás le ha sujetado. Lo que pasa es que Satanás sigue engañando al ser humano. Pero el ser humano puede decidir libremente entregarse al Hijo de Dios. Lo que pasa es que, por eso es que aquí el Señor Jesucristo no menciona a Satanás, es que Satanás los tiene sujetos y por eso no dejan que crean en mí. Él no quiere que crean en mí. No, eso no lo dice acá. La luz viene al mundo y es mayor la luz que las tinieblas. Inmediatamente cuando viene la luz, las tinieblas empiezan a disiparse, a apartarse, a alejarse. Y entonces, ¿qué sucede? Todos los hombres pueden ver la luz. Todos los hombres pueden ver la luz y todos los hombres han visto la luz. Pero ¿qué pasa? Ya viene la lección del ser humano. Porque todo aquel, versículo 20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. El versículo 19 es entonces donde viene el acto. Y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Vemos ahí el reflejo de algo que está aquí escrito? Amaron más las tinieblas que la luz. Vemos que cómo está en contra, ¿no? Esto es la actitud de los seres humanos. Aquí el Señor no está hablando de imágenes, aquí el Señor no está hablando de esculturas, aquí el Señor está hablando de que a causa de que ellos amaban más las tinieblas, su Dios eran las tinieblas. Y habían dejado de amar a Dios. Habían dejado de interesarse por Dios. Según vemos en este texto, todo llega a ese sentido elemental.
Tomen en cuenta las religiones, es muy fácil. A veces hay algunos cristianos que todavía siguen sacando esta situación religiosa. Tengo que hacer los mandamientos para agradar al Señor. Está bien que la obediencia es uno de los mandamientos, es una de las ordenanzas y es bien importante, pero la razón es por qué está haciendo la obediencia, por qué está sirviendo, por qué está. La idea de la religión es bastante fácil. Usted haga buenas obras, es cierto que hace cosas malas, el Señor va a tener bondad de usted, pero más o menos tiene que mantenerse. Y sobre todas las cosas, no se aparte de la iglesia, ¿no? De esta iglesia. Porque esta santa iglesia, la santísima iglesia, es la que lo va a salvar. Y básicamente esa es la idea en todas las religiones. Tiene que ser parte de esto para que entonces pueda, y tiene que cumplir con esto, con esto, con esto y con esto para poder salvarse del infierno. Desde siempre se ha comerciado con la salvación y la condenación. Desde siempre se ha comerciado con eso. Y siempre entre todo esto está metido el pecado. Y en las religiones se deja un tanto libre la idea de peque, ya solamente hace no sé, su donativo, su sacrificio, su forma especial, su contrición, creo que le llaman también, diferentes cosas, y con eso ya se habrá quitado todo el problema. Pero el verdadero problema que ve Dios y que señala el Señor Jesús acá es, ¿dónde está el amor, no? ¿Qué es lo que yo amo? ¿Qué es lo que está en mi corazón? Lo que ve Dios siempre es nuestro corazón. Tomen en cuenta, también lo dice la Biblia. Dios no hace, ¿qué? Acepción de personas. A Dios no le interesa el color de nadie, no le interesa el género de nadie, no le interesa si alguien estudia, si no estudia, si tiene título, si no lo tiene. A Él no le importa ninguna de todas esas cosas. Lo que Él quiere ver y lo que necesita es el corazón. ¿Cómo está el amor? ¿Soy yo? ¿Me ama a mí? Por sobre todas las cosas. Me ama a mí por sobre todas las cosas y termina siendo la gran decisión hacia el Señor Jesucristo. Amo a Cristo Jesús, el cual me amó a mí por sobre todas las cosas. Y si yo amo a Cristo Jesús por sobre todas las cosas, estoy dispuesto a dejar todo por Él. Hablemos de algo franco y directo, las malas obras, que esa es la razón por la cual los hombres amaban las tinieblas. Porque sus obras eran malas, ellos amaban las tinieblas. No querían saber nada de Dios, no querían conocer nada de Dios. Si nos damos cuenta, es un encuentro filosófico y trascendental muy fuerte. No sé si fue la intención de Dios, pero tomen en cuenta que los ángeles, hablemos de los ángeles que están en el cielo, ellos no prueban el pecado y eligen a Dios. No vamos a hablar ahorita de los demonios, pero ellos no prueban el pecado y eligen o rechazan a Dios. En cambio, al estar nosotros en esta tierra, sí tenemos esta disyuntiva. Muy interesante. Estamos en un mundo de tinieblas. Estamos en un mundo de oscuridad y hemos probado el pecado. Conocemos bien el pecado y aún así elegimos amar a Dios. Qué interesante, ¿no? No estoy hablando sobre justicias, no estoy hablando de que esa es nuestra justicia y esa justicia nos lleva al cielo. La justicia de Cristo Jesús es la que nos lleva al cielo. Pero tomemos en cuenta, ese es el punto que Dios está buscando. Es lo importante, es lo que nos hace cristianos, lo que nos hace creyentes. ¿Conocemos el pecado? Sí. Somos imperfectos, muy imperfectos, por supuesto. Pero elegimos buscar a Dios, regresar a Dios, pertenecer a Dios. ¿Esa imperfección se quita? Completamente no se quita. Podemos luchar contra ella y debemos luchar contra ella, pero esa imperfección no se quita. Aún así, nuestro amor, en base a esa imperfección, en base a ese perdón maravilloso que Dios constantemente nos da, aún así, seguimos perseverando nosotros en amarle. Está ese constante perdón de Dios, cuidado de Dios, pero Dios no está presente físicamente. Quisiéramos que estuviera presente. Y lo dice Pablo, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Y estamos ausentes, pero mientras tanto tenemos que serle agradables. ¿Por qué?
Porque si no le soy agradable a Dios, Él me va a condenar. Hablando del Señor Jesucristo ahora, si no le soy agradable al Señor Jesucristo, ¿Él me va a condenar? No, Él ya quitó la condenación. Porque el pecado me puede llevar a la condenación, Él ya quitó el pecado, Él ya canceló el pecado y ya dio todo el pago. ¿Cuál es la gran disyuntiva? La gran disyuntiva es el amor a Él. ¿Qué tanto le amo? Y entonces vemos este primer gran mandamiento, el Shema, que es el que resplandece por sobre todos, incluso más que Éxodo 20, amarás al Señor tu Dios. Ahora, claro, esto está unificado al segundo, o sea, mejor dicho, al primero de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo hacemos para no tener dioses ajenos delante de Él? Que nuestro amor sea para Él completamente. Para poder cumplir el segundo término, el segundo ítem, hace falta tener el primero, que también el Señor Jesucristo lo menciona. En estos mandamientos se resumen todos los demás mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, dice el Señor, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Señor Jesucristo no ha quitado al Padre Celestial, el Señor Jesucristo no le quita su lugar a Dios, sino que es la perfecta y correcta revelación de Dios. Es el regalo más importante que Dios ha dado y es el que debe estar en el trono de nuestra vida. Es lo más importante para nosotros. Él es la luz y la razón por la cual nosotros debemos dejar todas las cosas, especialmente nuestro pecado. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Cuál es la intención entonces de Satanás con respecto a Jesús? Si queremos verlo así. En todo esto que tiene que ver con la salvación, porque estamos hablando de la salvación ahora, que de hecho es una cuestión trascendental. No, tomen en cuenta, no estamos hablando meramente de evangelismo y especialmente el evangelismo actual. El evangelismo de unas cuantas leyes y unos cuantos títulos nada más y solamente revisa eso y ya estuvo, ya creo. Es entender genuinamente el mensaje del evangelio. ¿Cuál es la idea de Satanás con respecto a Jesús? Para que las personas no vean la luz de Dios. Y usemos la imagen que usa aquí el Señor Jesucristo, la luz. La luz viene a resplandecer a las tinieblas. Si nos ponemos un tanto en el lugar de Satanás y yo quiero que no vean esa luz, vendarnos los ojos usando el símbolo. Por eso es que Satanás perdió mucho poder. Es cierto que, si no estoy mal, es el apóstol Pablo quien menciona que Satanás los tiene aferrados, sí, pero no los tiene a la fuerza, él no tiene con sus garras tomados, sino que Satanás lo que hace es, y es lo que estamos tratando de entender ahora, lo que Satanás hace es amarrarlos, ponerles ataduras, y esto por medio del mundo. Por eso es que vimos lo de antes de las fortalezas que menciona el apóstol Pablo, capítulo 10 de 2 Corintios. Entonces vimos lo de las fortalezas, vimos lo de los valores, vimos por qué Satanás está muy interesado, y tendríamos que concluirlo así, en que la sociedad se arruine. Pero si la sociedad ya está arruinada, ¿por qué necesita arruinarla más? Aquí lo vemos, las ataduras de pecado, ¿qué es lo que hacen? Lo vemos en estos versículos, porque la persona ama más las tinieblas. Así que aunque vea la luz y puede ir a la luz, y tiene toda la posibilidad, por eso mencionaba con respecto al símbolo, que no podemos decir exactamente es que Satanás los tiene aferrados. ¿Por qué tendemos a echarle la culpa a Satanás? No, tendemos a echarle la culpa a Satanás sobre nuestros pecados. Satanás no tiene la culpa de nuestros pecados. Satanás tiene la culpa sobre el mundo, digamos. Él quiere, ya lo hemos discutido también, ya se ha hablado, hace este mundo que sea su reino y su reino de pecado y de oscuridad y ahora vemos exactamente por qué. Un reino de pecado y oscuridad, de maldad, mientras mayor maldad sea, no importa que ahí esté la luz, los hombres, aunque tengan libertad para ir, no quieren ir. Eso es lo que Satanás hace, ¿sí? Sí, exactamente.
La idea de Satanás es, hablemos del mundo, que el mundo se vaya atando cada vez más de su propio corazón, que amen más las tinieblas que la luz, que las cosas de Dios. Esa es la idea. Por eso, para Satanás es importante que el mundo en sí se vaya degenerando cada vez más. Por eso es que es importante también, por ejemplo, la destrucción de la familia. Si destruye la familia, que recordemos que la familia, está bien hablando de marido, mujer, hijos, está bien, pero en realidad no es solamente esa familia, pero no solo eso es familia, pero si destruye el círculo familiar, destruye muchas cosas. Hijos que se crían en un hogar dividido, fracturado, ya tienen conflictos. No es que si sí o si no, ya tienen conflictos. Claro, eso no quiere decir de que salgan mal, sino que simplemente son añadidos de conflicto, añadidos con problemas que puede desatar o desembocar en lo que llamábamos las fortalezas que menciona el apóstol Pablo. Nosotros luchamos contra las fortalezas y para eso es que hemos recibido las armas de nuestra milicia. Y ahí nada más vimos un ejemplo. Hay diferentes cosas. La ruina ahora del matrimonio gay, la ruina ahora del polimatrimonio, el matrimonio libre. Bueno, hay tantísimas cosas para que mencionar todo eso, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? La idea es que el ser humano se vaya arruinando cada vez más. No porque por el matrimonio uno vaya al cielo. Son instituciones de Dios, el matrimonio es algo que Dios ha dejado en esta tierra, pero al arruinarlo se arruinan los valores. Muchísimas personas casadas, por supuesto, se han ido al infierno y se irán y se seguirán yendo muchísimas personas. O sea, el matrimonio no salva a nadie de la condenación, solamente Cristo salva a la gente de la condenación. Pero el matrimonio salva de otras cosas, de que la persona no se degrade. La degradación humana, por eso es tan importante lo que menciona Pablo, capítulo 1 de Romanos. Es uno de los capítulos más universales que existe. Capítulo 1 de Romanos. Pablo empieza a hablar de la idolatría, que la idolatría no solamente tiene que ver con la adoración a estos seres supuestamente divinos con forma de animales, que menciona Pablo, sino que tiene que ver con tener dioses ajenos delante de uno y por supuesto dejar de amar a Dios. Eso es lo que tiene que ver. No es solamente, sí, es que si yo no tengo una imagen frente a mí de un pájaro, de un caballo, de una vaca, entonces yo no adoro otras cosas. No, es tener dioses ajenos. ¿Quién es el dueño de mi amor? ¿A quién yo le he entregado mi amor? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto, capítulo 1 de Romanos, es bien importante este proceso. Dios los entrega, Dios se aparta, Dios se aleja. ¿Y entonces qué sucede? Esas personas cada vez más y cada vez más se degradan. Dice Pablo que hacen cosas, llegan a tener una mente reprobada, que hacen cosas incoherentes, cosas afuera de su naturaleza. ¿Y esto por qué es? Porque cada vez más y más el ser humano se va alejando de Dios, odiando a Dios, despreciando a Dios. El ser humano necesita ese sostén, ese cuidado. No puedo decir exactamente qué es. Pablo lo menciona en el capítulo 1 de Romanos, que Dios los entrega. Dios es quien los entrega para que tengan una mente reprobada y entonces hagan cosas en contra de su naturaleza. Entonces, ¿cuál es ese cuidado, esa restricción que Dios tiene en la mente de estas personas o en los corazones de estas personas y lo quitó? No lo sabemos, solamente sabemos que Pablo lo menciona. Por eso es que dice ya después, tienen el corazón, la mente entenebrecida, son incoherentes y así. Es un proceso bien interesante y es lo que vemos que está pasando con el mundo precisamente. Claro, ¿cuál es el propósito de esto? Mantener atadas a las personas con su amor al pecado, con su amor a la oscuridad, con su amor a las mentiras, a las tinieblas que todavía siguen en este mundo y rechazar la luz. Tomen en cuenta que el ser humano es libre. Todo ser humano es libre. Nosotros, por nuestra propia decisión, decidimos si amamos a Dios
o amamos las tinieblas. Si amamos a Dios o queremos seguir haciéndolo la voluntad de las tinieblas. Pero por eso es que necesitamos la luz. Por eso es que necesitamos acercarnos cada vez más al Señor. Una persona que quiere conocer a Dios, pero sigue haciendo lo malo, ¿qué es lo que necesita? Lo que necesita es acercarse a Dios, estar cerca de Él, buscarle, perseverar. Sigue haciendo lo malo. Ni modo. Tiene un tiempo de cuidado, tiene un tiempo de, creo que salvataje se le podría llamar a eso, pero manténgase cerca de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la luz y es la única forma como usted va a entender, va a comprender y va a recibir la fuerza, el poder, el autodominio o el dominio propio para poder vencer esas cosas. ¿Qué es lo que hacen las iglesias religiosas? Incluyendo a muchísimas iglesias evangélicas. ¿Qué es lo que hace la iglesia religiosa con el pecador? Malvado, hijo de Satanás, andate de aquí. Todos somos pecadores, todos conocimos el pecado, todos conocimos las tinieblas, todos vivimos en las tinieblas al ver la luz, y esto es lo importante de nosotros los creyentes, al ver la luz, fuimos a la luz. Aún estando en el mundo, aún que hicimos lo malo, y diría, bueno, obviamente hacemos todavía un tanto lo malo, pero elegimos la luz, elegimos al Señor Jesucristo, amamos al Señor Jesucristo. Y es cierto que vivimos en una condición de imperfección todavía. Y es cierto que estamos en un crecimiento y desarrollo cristiano todavía, que necesita esfuerzo, cuidado, paciencia, pero amamos al Señor Jesucristo y reconocemos la luz que Él nos ha dado. Entonces, fíjense la gran diferencia. El punto es, yo hago lo malo porque soy imperfecto, porque todavía no he entendido, porque todavía no he aprendido, o hago lo malo porque amo hacer lo malo. Ahí es donde viene la gran diferencia, en donde tenemos que cambiar. Nuestro corazón tiene que cambiar, nuestras intenciones tienen que cambiar. Pablo por eso lo dice en Colosenses. Tú puedes decir, no voy a gustar, no voy a hacer, no voy a comer, no voy a tragar, pero esas cosas no sirven, no tienen nada que ver en cuanto a los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir... em, digamos, la televisión me hace pecar. Ya no voy a ver más la televisión, porque la televisión me hace pecar. El punto es que la televisión no le hace pecar. Y quitarse la televisión no va a hacer nada en cuanto a los apetitos de la carne. Lo menciona Pablo, capítulo 2 de Colosenses. No va a hacer nada. Entonces, ¿cómo yo empiezo a cambiar esa intención, ese deseo? Tengo que empezar a amar cada vez más y más al Señor. ¿En dónde está mi amor? Esa es la verdadera pregunta. ¿En dónde está mi amor? ¿Vengo a la iglesia por obligación? ¿Vengo a la iglesia porque me da miedo el infierno? ¿En dónde está mi amor? Y es lo que estamos cambiando, todos, lo que estamos cambiando. Cada vez más necesito, ya no es que me guste la Biblia, sino necesito leer la Biblia. Ya no es que tengo que orar, sino necesito orar. No tenemos que estar obligando a los hermanos o imponiéndole a los hermanos si nos damos cuenta que a veces es difícil para ellos. Y entonces nos ponemos a pensar, está esta disyuntiva y esta es una lucha adentro de sus propios corazones. No tenemos nada que ver nosotros acá, sino esto es algo muy personal entre el Señor y el corazón de cada quien. Como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Vas a entregar tu vida a mí? ¿Vas a entregar lo que sientes a mí? ¿Lo que deseas? ¿Lo que necesitas? Por eso la expresión del Señor Jesucristo, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. A mí me parece que no solamente está hablando del martirio o de los mártires, está hablando de todos nosotros que tenemos que dejar nuestra vida pasada. Y no se trata de que debemos dejar nuestra vida pasada porque si no, no encontramos la salvación, no, sino que como ya encontramos la vida pasada, ya encontramos la vida genuina, la vida eterna, ya encontramos la salvación, ya encontramos la luz, ¿por qué nos mantenemos viviendo como antes?
Es ilógico. Por eso sí, las actitudes y las actividades y los sentimientos del creyente tienen que cambiar. Es la luz reflejada del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero como no quiero cambiar mis actitudes, mis costumbres, lo que pienso, lo que siento, lo que soy, o como diría el Señor, no quiero perder mi vida por causa de Él, entonces no puedo encontrar la verdadera vida y la verdadera vida que yo soy. Tomen en cuenta, ¿qué quiero decir con esto último? Lo que quiero decir es que lo que verdaderamente nosotros somos es ahora esta creación en Cristo Jesús. Es decir, nuestra verdadera vida ahora y por toda la eternidad se va a mostrar, manifestar y derivar de esta amalgama que hizo Dios entre nosotros y su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no podemos ser lo de antes. Y es la gran lucha de todos nosotros, todos tenemos esa lucha. No puedo ser el de antes. No puedo tener las mismas actitudes, no puedo tener las mismas costumbres, no puedo hacer las mismas cosas. Es lo más difícil, pero ¿cuál es, digámoslo así, quién tiene el poder, quién tiene la decisión? Aquí lo dice el Señor Jesús. Nuevamente, como digo, le echamos la culpa al diablo. Ah, es que el diablo me estorba mucho. Yo no oro porque el diablo me estorba mucho. No leo la Biblia porque el diablo no me estorba mucho. Ahora, somos nosotros, está bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el centro de eso? Bueno, no amamos a Dios suficiente. Podemos concluirlo ahí mejor. No hemos puesto al Señor Jesucristo en el centro, completamente el centro de nuestras vidas. Él no es el que satisface todas nuestras necesidades. Y con esto no quiero decir que no necesito comer, para dar un ejemplo, no necesito comer porque tengo a Cristo. No, sí tenemos que comer, pero la comida no es nuestro Dios. No servimos a la comida, no obedecemos a la comida, no nos rendimos a la comida. Si mi voluntad se rinde a la comida, ahí hay problema. No necesariamente que sea mi Dios, pero ahí hay problema. ¿Qué es lo que dice Pablo? No, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y la última, y bien importante, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. ¿Quién me domina? Quien me domina es Cristo. Quien tiene que dominarme es Cristo Jesús. Bien, algo más con respecto a estos pasajes, porque todo aquel que hace lo malo, versículo 20, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la idea. ¿Y será que le importa al hombre pecador ser reprendido por Dios? Entonces, ¿qué es lo que a él verdaderamente no le, lo que a él verdaderamente le importa, perdón? Seguir haciendo, seguir haciendo lo malo. Ahora, la reprensión de Dios, tomen en cuenta que también lo que hace es que nos sintamos mal. Ahí empieza, ahí empieza el sentirnos mal por hacer lo malo. Estamos en oscuridad, estamos en tinieblas y estamos alejados de Dios. Esa es nuestra condición como seres humanos normales. Eso quiere decir que no importa si engaño, si fornico, si miento, si robo, me da igual. ¿Por qué? Porque estoy en tinieblas. No siento nada. Y también están los asesinos, ¿no? ¿Qué sienten los asesinos? Nada, ellos están en tinieblas, están completamente muertos. Se acabó su vida. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo que hace entonces, una de las primeras cosas, es que con la reprensión hace que empecemos a sentirlo mal. Si quieren verlo así, que empecemos o que regresemos a sentirlo mal. Esa es la idea. Y esa es una idea constante de Dios. Cuando estamos con el Señor, puede ser que lo hayan sentido cuando estamos con el Señor orando. Me acuerdo de tal cosita que hice mal. Me acuerdo de esto, que esto fue incorrecto. Y es parte de la misma naturaleza, de que nosotros todavía estamos creciendo, estamos desarrollándonos, pero estamos acercándonos a Dios. Él nos da esa sensibilidad. Y esa sensibilidad va a ser constante, constante. No nos va a dejar en paz, no nos va a dejar tranquilos.
Incluso, ¿se acuerdan? Dice el Señor, si cuando vas a dar tu ofrenda te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿te acuerdas? Es que esa es la reprensión de Dios también, que nos empecemos a sentir mal. Esa es una de las características importantísimas de un creyente verdaderamente nacido de nuevo. Quiere decir que el Espíritu Santo ya me está reprendiendo. Esto es incorrecto. Y cuando yo quiera hacerlo otra vez va a estar ahí el Espíritu Santo reprendiéndome. Y cuando lo haga, la reprensión va a ser mucho mayor. El malestar va a ser mucho mayor. La indignidad. Soy indigno, soy malvado, soy esto. ¿Por qué? Porque ya estoy sintiendo el pecado. Lo cual es bueno, ya lo estoy sintiendo. Si estuviera alejado de Dios, no sentiría nada. Si estuviera alejado de Dios, me daría lo mismo, que es una de las características de aquellos que dijeron ser creyentes y en realidad nunca lo fueron, nunca tuvieron fe. Se apartan del Señor, ya solamente es cuestión de tiempo. Por eso que sigan haciendo lo malo, lo malo, lo malo. Y aunque les diga cualquiera, me da igual. Allá lo voy a arreglar cuando me encuentre con Cristo Jesús. Hay quienes dicen eso, y de hecho hay quienes que son cristianos, lo dicen. Nadie tiene que ver con esto. Nadie tiene que ver con esto. Esto es entre Jesús y yo, nada más. Que está bien con respecto al pago, pero lo que pasa es que solamente está ocultando su maldad, manteniéndose con su maldad, y la gran pregunta es, ¿de verdad tiene fe? ¿De verdad tiene el Espíritu Santo? ¿De verdad el Espíritu Santo está tocándole su corazón? ¿Qué es lo que de verdad está pasando? ¿O simplemente se mantiene en tinieblas? Satanás, a lo que me refería antes con la pregunta, es que Satanás lo que quiere es tergiversar a Cristo. Por eso usamos la figura de la luz. ¿Cómo quiero cambiar esa luz para que sea una luz violeta, para que sea una luz roja, para que sea una luz azul? Tengo que poner algo que la distorsione, que cambie su naturaleza. Y eso es precisamente lo que hace Satanás. Satanás ha presentado multitud de Jesús, multitud. Solamente los evangelios, no crean que los 4 que nosotros tenemos, esos son los evangelios. Hay más de 20 evangelios. De aquellos tiempos, aproximadamente siglo segundo, tercero, por ahí fueron saliendo. Multitud de evangelios. ¿Para qué? Para tergiversar la luz, para cambiar la luz, para trastornar. Esa es la idea constante de Satanás. Y lo vemos en la religión, ¿no? Ahí está el Jesucito así y ya saben, la Santísima, ¿no? Suprema, maravillosa. Pobre Jesús, necesita agua, necesita comida porque estaba muy delgado también, pero la Santísima está con esplendor y pompa, ¿no? Bien importante. ¿Cuál es la idea de eso? La idea es tergiversar, trastornar la luz. Es la idea, más las falsas interpretaciones. Las traducciones han hecho, pero no es tan severo el cambio que se ha dado. No quiero decir que no sean malas, hay muchas que sí son muy malas, pero no tiene tanto trastorno. Si quieren, véanlo así, para que sea mucho más claro. Cuando ustedes tengan juicio para ver a tal predicador, tal idea, tal teólogo, las interpretaciones, las malas interpretaciones son las que buscan nublar el resplandor glorioso del divino Salvador. Eso es lo que busca. Y las interpretaciones que también ya he expuesto constantemente ahora, con aquello de, vengan, vamos a hacer pacto para que el Señor les dé una gran bendición ahora. O sea, ¿no fue suficiente el sacrificio de Cristo? Ahora tiene que hacer pacto y gracias a su pacto, porque entonces va a tener que agradecerle así, gracias a su pacto, usted tiene la bendición que recibió. Simplemente con eso ya le estamos quitando lugar y derecho a Cristo Jesús, que nunca lo hicieron los apóstoles. Por eso, no sé si ven, pero revisen las cartas de Pablo. Él es constante, constante. Gracias a Cristo, gracias a Cristo, gracias al Señor Jesucristo, gracias en el nombre del Señor Jesús. Él es constante. ¿Por qué? Y nada de que vengan, vamos a hacer pacto, vengan, vamos a hacer trato. De hecho, los milagros que hicieron los apóstoles, y fueron muchos, la Biblia es más que clara. Dios esos milagros los daba porque estaba confirmando la palabra de ellos. ¿Y cuál es la palabra? Jesucristo. El mensaje del Señor Jesús. Cuando quisieron,
elevar como dioses o semidioses a los apóstoles. ¿Qué dijeron los apóstoles? No, no se trata de nosotros. No es gracias a nuestra palabra, no es gracias a nuestro nombre, es gracias al único nombre que murió en la cruz. Y gracias a él hay liberación. Tomen en cuenta eso. Vimos un ejemplo hace algunas semanas o hace algunos meses muy claro. Gracias a la espada del fulano se rompen todas las maldiciones. No, no, no. Es gracias a la cruz de Cristo que todas las maldiciones ya están rotas. Y al decir lo que ellos dijeron, se le está quitando el lugar a Cristo Jesús, se está quitando del lugar que a Él le corresponde, se está haciendo adoración de hombres. Y bien diríamos, ya es un evangelio que está cada vez más apartándose del verdadero evangelio. Básicamente en la cruz del Señor Jesucristo podemos resumir, perdón, los primeros dos puntos. No tener dioses ajenos, o sea, no acudir a nadie más para salvación, sino solamente a Cristo Jesús. Y por supuesto, amarle a Él bajo el mismo acto de la cruz de Cristo es el gran acto de amor de Dios hacia la humanidad. Por lo tanto, a Cristo le corresponde no solamente que creamos en Él, que le entendamos, sino que le amemos y le entreguemos toda nuestra vida, por amor, por amor. Y eso es cumplir la ley. Y por supuesto, ¿qué debemos hacer de aquí en adelante, no solamente en esta tierra, sino también por toda la eternidad? Obedecer a Cristo Jesús, que es nuestro dueño, nuestro Salvador. No es un cambio, no se quita a Dios y se pone a Cristo, sino que en Cristo se revela y se manifiesta completamente a Dios. Y de hecho Dios se hace más accesible, más tierno, más amoroso y llega más al corazón de las personas. ¿Cuál es la gran diferencia? Ah, es que los ateos no ven las señales en Cristo Jesús de que exista Dios. No, es que no aman a Dios. Aman las tinieblas, aman su egolatría, aman su maldad. Eso es lo que hace. Los ateos, y así lo mismo podemos definir con respecto a todas las demás personas. ¿Qué pasa con un religioso? Ah, tiene una gran religión, tiene muchísima religión. Es un hombre o una mujer que habla bien bonito, hablan bien lindo y todo lo demás. Cuando se les presenta a Cristo, entonces se denota, se muestra claramente en dónde está su amor, su amor. Tomen en cuenta, y aquí esto lo vamos a seguir viendo. Creer en Cristo es amarle, ponerlo a Él en el centro de mi vida como lo más importante para mi corazón, de donde depende mi vida. Eso, ya empezamos a definirlo, eso es creer en Cristo Jesús. Y ya ustedes lo saben, ¿no? Los religiosos son muy claros, entonces, sí, yo creo en Cristo, sí, yo creo en Jesús, pero creen en diferentes cosas, ya lo saben. Pero, ¿qué es creer en Cristo? Es aparentemente el gran interrogante de los evangelios. Tenemos cuatro evangelios bien claros, fuertes, vastos, importantísimos, pero aparentemente como que no se explican qué es creer en Cristo. Pero los evangelios sí se explican claramente. Creer en Cristo es dejar de amar todas las cosas por amar a Cristo Jesús, por sobre todas las cosas.